Bestias, hombres, dioses, de Ossendowski. Capítulo 3. Lucha por la vida. Entonces me quedé solo. En torno mío no había más que los bosques de cedros eternamente verdes revestidos de nieve, los desnudos zarzales, el río helado, y así, en cuanto alzaba la vista, ramas y troncos de árboles, o sea, el inmenso océano de cedros y de nieve. Taiga siberiana, ¿cuánto tiempo tendré que vivir contigo? ¿Me encontrarán aquí los bolcheviques? ¿Averiguarán mis amigos dónde estoy? ¿Qué será de mi familia? Todas estas preguntas acudían constantemente a mi cerebro con insistencia desoladora. Pronto comprendí por qué Iván me había servido de guía con tanto interés. Cierto que pasamos por varios parajes tan ocultos y apartados de los hombres como este, en los que Iván me hubiera podido haber dejado en plena seguridad, pero siempre me aseguró que me conduciría a un lugar donde la vida me sería relativamente fácil. En efecto, el encanto de este refugio solitario era la selva de cedros, las montañas cubiertas de esos bosques que se extienden por todas partes hasta el horizonte. El cedro es un árbol fuerte y espléndido, de ramajes ostentoso, tienda perpetuamente verde, que atrae bajo su protección a todos los seres vivos. Entre los seres, la vida se halla sin cesar en efervescencia. Las ardillas saltaban incansables de árbol en árbol con bullicioso estrépito. Los cascanueces lanzaban sus agudos gritos. Una bandada de cardenales de pechuga encarnada pasaba entre las ramas como una llamarada. Un pequeño ejército de jilgueros hacía interrupción, poblando con sus silbidos el anfiteatro de verdura. Una liebre brincaba de mata en mata, y tras ella, a hurtadillas, seguíala la sombra apenas visible de un blanco armiño arrastrándose sobre la nieve, al que aceché largo rato, sin perder de vista el punto negro que bien sabía era el extremo de su cola. Un noble gamo se aproximaba adelantándose con precaución sobre la nieve endurecida. Por fin, desde lo alto de la montaña vino a visitarme el rey de la selva siberiana, el oso pardo. Todo esto me distrajo, expulsó las negras ideas de mi espíritu, me alentó a perseverar. También me gustaba, aunque era muy difícil, trepar hasta la cima de la montaña. Esta se desprendía del bosque y desde ella podía abarcar la mirada hasta la línea roja del horizonte. Era la escarpada y rojiza orilla opuesta al Yenisei. Allí se extendían los países y las ciudades. Allá vivían mis amigos y los enemigos. Y hasta pensé haber determinado el punto donde residía mi familia. Tal era el motivo por el cual Iván me había llevado allí. A medida que transcurrieron los días en aquella soledad, comencé a echar de menos amargamente su compañía. Pues si bien era el asesino de Garbrovsky, se había cuidado de mí como un padre, ensillándome siempre el caballo, partiendo la madera y asiento cuando podía para asegurar mi comodidad. Iván había pasado numerosos inviernos con sus pensamientos, frente a frente con la naturaleza, cara a cara con Dios. Había experimentado los horrores de la soledad y aprendido a soportarlos. A veces creí que si la muerte viniese a buscarme a mi solitario rincón, dedicaría cuanto me restase de fuerza para arrastrarme hasta la cima de la montaña
con el objeto de poder ver hasta antes de morir, por encima del mar infinito de las montañas y de los bosques, el punto donde se hallaban los amados de mi corazón. No obstante, esa vida me proporcionaba amplia materia de reflexión y más aún de ejercicio físico. Era una lucha continua por la existencia, dura y áspera. El trabajo más penoso consistía en la preparación de los gruesos leños para la naida. Los troncos de los árboles derribados estaban cubiertos de nieve y pegados al suelo por las heladas. Tuve que desenterrarlos y luego, con ayuda de un largo bastón a modo de palanca, levantarlos de sus puestos para facilitar la tarea. Me aprovisionaba de ellos en la montaña porque, aunque difícil de escalar, su declive me permitía hacer rodar los troncos cuesta abajo. Pronto realicé un espléndido descubrimiento. Cerca de mi abrigo encontré una enorme cantidad de alerces. Estos gigantes del bosque, magníficos y sin embargo tristes, caídos a causa de un terrible huracán. Sus troncos estaban cubiertos de nieve, pero permanecían adheridos aún a sus raíces por el sitio donde se habían roto. Cuando hinqué el hacha en aquellas raíces, el hierro se hundió por completo y me costó gran esfuerzo poder retirar, debido a que se hallaban llenas de resina. Los trozos de aquella madera se inflamaban con la más leve chispa, por lo cual hice un buen acopio de ellos, para encenderlos con rápidos y calentarme las manos cuando volvía de casa o para hervir el agua del té. La mayor parte de los días la pasaba cazando. Llegué a comprender que era preciso reglamentar diariamente el empleo del tiempo, a fin de distraerme de mis tristes y deprimentes pensamientos. Generalmente, después del té de la mañana, iba al bosque en busca de urogallos. Luego de matar uno o dos, empezaba a preparar mi almuerzo, siempre ajustado a un sencillísimo menú, pues se componía de caldo de aves con un puñado de galletas, seguido de interminables tazas de té, bebida imprescindible en los bosques. Un día, estando de caza, oí un ruido en los espesos matorrales, y al mirar atentamente en torno mío, divisé las puntas de los cuernos de un venado. Trepé hacia él, pero el animal, desconfiado, sintió que me acercaba y con gran estruendo salió precipitadamente de la espesura. Vile con claridad detenerse en la ladera de la montaña, después de haber recorrido unos 300 pasos aproximadamente. Era un estupendo ejemplar de pelaje gris oscuro, de espinazo casi negro y de tamaño de una vaca pequeña. Apoyé mi carabina en una rama y disparé. El animal dio un gran salto, corrió algunos pasos y cayó. Jadeante, me acerqué a él, pero se levantó y medio saltando y medio arrastrándose, subió montaña arriba. Una segunda bala lo detuvo. Gané una buena alfombra para mi choza y abundante provisión de carne. Además, coloqué su ornamenta en las ramas de mi pared y me sirvió de magnífica percha. A pocos kilómetros de mi morada presencié una curiosa escena. Había allí un lodazal encubierto de hierbas y esmaltado de arándanos, donde los urogallos y las perdices acudían habitualmente a comer bayas. Me acerqué sin hacer ruido por detrás de las matas y vi todo un bando de gallos silvestres escarbando la nieve en busca de bayas. Mientras que contemplaba la escena de improviso,
Una de las aves remontó vuelo y las demás asustadas le imitaron inmediatamente. Con gran sorpresa mía, la primera comenzó a elevarse describiendo espirales y luego se desplomó de repente como fulminada. Cuando me aproximé al cuerpo del ave muerta, saltó junto a él un armiño rapaz que se ocultó debajo del tronco de un árbol caído. El cuello de la víctima estaba desgarrado. Entonces comprendí que el armiño se había lanzado sobre el cuello del gallo y que cogido de allí había sido elevado en el aire por el pobre bicho, cuya sangre estaba chupando, ocasionándole el pesado desplome que presencié. Viví en una lucha de cada día, corroído cada vez más por la amargura de mis tristes pensamientos. Pasaron los días y las semanas, y no tardé en sentir entibiarse el soplo del viento. En las calvas del monte la nieve comenzó a derretirse. A trechos los arroyos hicieron su aparición. Otros días vi una mosca o una araña que se había despertado tras aquel rudo invierno. Se acercaba la primavera y comprendí que en esa estación me sería imposible salir del bosque. Todos los ríos se desbordaban, los pantanos se ponían intransitables, los senderos de la montaña se transformaban en rápidos torrentes. Dime cuenta que irremisiblemente estaba condenado a pasar el verano en forzosa soledad. La primavera se enseñoreó imperiosa del bosque. La montaña se despojó de su manto de nieve y se mostró con sus rocas, sus troncos de abedules y de álamos y los conos de sus hormigueros. El río, aquí y allá, rompía su cubierta de hielo y sus olas apresuradas corrían espumosentes y bulliciosas. Continuará.